Gracias al Señor nuevamente porque en esta hora su presencia está con nosotros. Amén. Qué delicia es disfrutar de la compañía de nuestro Dios. Cuando estamos en esos tiempos de oración, sentimos su presencia, su compañía. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que nos bendiga al estudiar su palabra. Yo quiero que, haga una pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gustan los regalos? Levanten la mano. ¿A quién les gustan los regalos? Bueno, a los que levantaron la mano les vamos a obsequiar algo. ¿Sí? Y a los que no también. Porque les voy a decir algo. Dios tiene un regalo especial para usted en esta mañana. Así que reciba ese maravilloso regalo que Dios tiene para usted. La palabra del Señor dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días. Usted se levanta, abre sus ojos y usted puede decir: hoy estoy estrenando misericordia de Dios, porque son nuevas. ¿Ok? Así que somos muy bendecidos, porque Dios siempre está de nuestro lado. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos nuevamente en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Estamos contentos, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Estamos contentos porque tu presencia está con nosotros, Señor. Estamos contentos porque sabemos que tenemos un Dios amoroso que se ocupa de cada una de nuestras necesidades. Dios, qué generoso eres, Señor. Nuestro poco entendimiento nunca podrá comprender lo que tú haces por nosotros. Pero te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das. Dios, que en esta hora Dios Espíritu Santo esté con nosotros. Que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Dios. Dispón nuestra mente, Señor, y aparta todo aquello que quiera robarnos tu bendición, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén, amén. Bien. Escuchando ahora temprano, cuando estaban dando la bienvenida, vi que había mucha gente que nos estaba acompañando, tanto acá como en las redes sociales, a través de las redes sociales. Y entonces, viendo que hay tantas personas que hoy nos están acompañando, me imagino que amigos, amigas, o personas que quizás vienen de otras iglesias, hoy vamos a hablar acerca de una historia, pero yo entonces necesito, para que todos entendamos el contexto de lo que está ocurriendo, voy a hacer una pequeña introducción, explicación de lo que está ocurriendo aquí para que todos podamos entender el mensaje en esta hora. ¿Ok? Cuando comenzamos a leer la palabra del Señor, específicamente, nosotros vamos a estar estudiando hoy el libro de Reyes, Primera de Reyes. Cuando usted estudia el libro de Reyes en su Biblia, en su casa, lo puede hacer. Cuando usted en el capítulo 16 se da cuenta, el versículo 23 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. Mire, Primera Reyes, el capítulo 16, versículo 23, se los voy a leer y ustedes, si los que gusten pueden buscarlo, si no lo apunta, lo puede buscar en su casa. Dice la palabra del Señor. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. Dice, en Tirsa reinó 6 años. Y usted sigue leyendo, el versículo 25 dice: y Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Es lo que dice la palabra del Señor. Este hombre, este rey llamado Omri, hizo lo peor más que cualquier otro rey que había reinado en Israel. Obviamente, ya en ese contexto histórico, el pueblo de Israel se había dividido en dos: al sur Judá y el reino del norte, que era Israel. En ese contexto, hablando de Israel, este hombre comienza a reinar. Y no había existido otro rey que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová como este otro. Pero dice la palabra, si usted comienza a leer, dice la palabra, que después de la muerte de este hombre, Omri, el versículo 29 dice que comenzó a reinar
Acab era su hijo. Y dice la palabra que reinó durante 38 años en Judá. Y noten lo que dice. Y el rey Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que su papá. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. Ahora estaba reinando sobre Israel este hombre llamado Acab. Y dice la palabra, se comienza a leer, dice que este hombre decidió casarse con una mujer que que era pagana, que no era de su pueblo, una mujer que era sacerdotisa de dioses paganos, ¿ok? Llamada Jezabel. Y esta mujer adoraba a un dios que se llamaba Baal, a una diosa que se llamaba Acera. Este dios o estos dioses que tenían aquel otro pueblo, que era un pueblo que no adoraba al verdadero Dios, que era el Dios de Israel, eran dioses creados por la imaginación humana, ¿no? Este dios llamado Baal se consideraba como el dios de la fertilidad. Era incluso conocido, ¿verdad? O respetado por la mitología egipcia que después el pueblo de Israel adoptó. Era conocido como el dios de la tormenta. Comprendan muy bien lo que le estoy diciendo, porque esto es muy importante para poder nosotros con mayor facilidad entender lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Estaba Baal entonces, que era el dios de la fertilidad, el dios de la tormenta, el dios que hacía llover. Ese era el dios en el que ellos creían, Baal. Era el dios que había aceptado este hombre Acab. Pero también existía otra diosa, que era la diosa Acera, ¿ok? O Astarot también le llamaban, que era la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad. Eso quiere decir que aquel pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel había aceptado dos dioses paganos. Y los dos dioses eran los dioses de la fertilidad. O sea, eran los dioses que hacían crecer las cosas en el campo. Eran los dioses que hacían prosperar al pueblo. Eran los dioses que hacían caer agua del cielo. Esos eran los nuevos dioses del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado de la ley de Dios. El liderazgo de Acab había apartado al pueblo de Israel de lo que Dios desde el principio quería con su pueblo. Un pueblo obediente, fiel, que vivieran sus preceptos, sus mandamientos. Ese era el ideal de Dios para su pueblo. Pero el pueblo se comenzó a alejar. Y cuando comenzamos a leer el contexto de lo que está ocurriendo, dice la palabra del Señor que ahí aparece un hombre llamado Elías, el profeta Elías. Un hombre, dice la palabra, que tenía un celo profundo por la palabra del Señor. Pero Santiago dice en el capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías era una persona como usted y como yo, con sus luchas, con sus altibajos espirituales, con sus deseos a veces de orar, y a veces usted dice, no, hoy no quiero orar, no quiero estudiar la palabra, tal vez mañana no. Era un hombre semejante a usted y a mí. Aparece en el contexto de este hombre, Elías. Y dice la palabra que con aquel celo se acercó donde aquel hombre Acab y le señaló la falta, el error que estaba cometiendo, hacia dónde estaba dirigiendo a su pueblo, al pueblo de Dios. Y le dijo, mira, durante 3 años y medio no va a caer agua sobre la tierra. Y la palabra de Dios se cumplió. Cuando usted lee la historia, miren, se la estoy resumiendo para que usted, se la estamos dejando de tarea para que usted en su casa, si no la ha leído, la lea, para que no me crea a mí, para que crea lo que la palabra del Señor dice. Y dice la palabra que el pueblo de Israel comenzó a sufrir a causa de la no caída de agua. No estaba lloviendo, no había fertilidad. Por supuesto que aquellos dioses que tenían, por supuesto que aquellos sacerdotes que tenían, posiblemente le estaban pidiendo a aquellos dioses, a los dioses de la fertilidad, a los dioses de la tormenta, quisiera caer agua sobre aquel lugar.
porque no había tierra fértil, porque los animales estaban muriendo, porque las verduras no crecían. Era un pueblo que se dedicaba a la agricultura, era un pueblo que se dedicaba al crío del ganado, de las ovejas, y estaban falleciendo, estaban muriendo, porque no había agua. Los arroyos, los ríos se comenzaron a secar por la falta de agua. Y en esa condición, Acab manda a buscar a aquel hombre al que él responsabilizaba de todo lo que estaba ocurriendo. Y dijo: vayan, busquen a este hombre, a Elías, y tráiganlo acá. Búsquenlo por todos los lugares. Dice la palabra del Señor que allí Dios le dio un mensaje a Elías y le dijo: Elías, ve y preséntate ante Acab. Que el hombre Elías se levantó y fue a encontrarse con Acab. Los estoy resumiendo, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando Acab vio a aquel hombre Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturba a Israel? Yo me imagino que le dijo: por tu culpa, mira en la condición en la que estamos. Y aquel hombre Elías le dijo: no soy yo el culpable, eres tú, por la forma como han idolatrado, por la forma como han desechado a Dios, por la forma como han dejado a Dios a un lado y se han ido en pos de dioses ajenos. Es cuando el ser humano se aparta de Dios, es cuando el ser humano se aleja de los principios establecidos por Dios, cuando comenzamos a meternos en problemas, cuando queremos vivir un cristianismo de manera antojadiza, a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Es cuando queremos vivir la vida de acuerdo a nuestros principios y no a los principios de Dios. Y hoy también usted diga: Señor, pero mira, ¿cómo es posible que esté pasando esta situación? Dios, ¿cómo es posible que yo esté enfrentando esta enfermedad? Tal vez ha violentado los principios de una vida saludable y hoy está recogiendo los frutos. Tal vez usted diga: pero Hugo, ¿cómo es posible que mis hijos criados en la iglesia hoy ya no estén aquí? Pero tal vez usted era una cosa aquí en la iglesia y en su casa era otra cosa. No era un hombre, no era una mujer, no era un papá amoroso, cariñoso con sus hijos. Cuando el ser humano se aleja de la voluntad de Dios, ay, ¿cuántas veces responsabilizamos a Dios? ¿Cuántas veces responsabilizamos a Dios de lo que nos está ocurriendo? Ay, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esa situación, Dios? No soy yo, eres tú, le decía aquel hombre. Tu conducta, la forma como te estás comportando, por eso el pueblo está experimentando esta miseria. Y allí Elías le lanza un reto. Le dice: vamos al monte Carmelo y hoy vamos a conocer quién es el verdadero Dios. Y Elías se volvió al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguirán ustedes pensando de esa manera? Hoy sí, mañana no. ¿Hasta cuándo seguirán? Es un tiempo de tomar decisiones y hoy nos llama a tomar decisiones el Señor. Decisiones, ya basta. Un sábado al año no hace daño. Pero Señor, es una materia. Usted sabe que yo estoy intentando prepararme. Usted sabe, Señor, que yo estoy intentando tener algo. Yo cuando me gradúe, Señor, yo sé que hoy le estoy fallando con el sábado, Señor. Pero algún día, Señor, me va a poner en orden. No tenemos control de la vida. No tenemos control del futuro. Hoy Dios quiere que nosotros nos rindamos plenamente a Él. Que le entreguemos nuestro corazón, nuestra vida. Ya basta de tanto claudicar entre dos pensamientos. Es un tiempo de tomar decisiones. Y ahí estaba Elías.
señalándole al pueblo, diciéndole al pueblo, exhortando al pueblo. Hoy vamos a demostrar cuál es el verdadero Dios. Y dice la palabra del Señor que Elías les dijo: mire, vamos a tomar un buey. Y ustedes, que son 450 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Acera, van a hacer ahí un holocausto, van a colocar ahí el buey, van a poner leña ahí y van a orar. Y el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Ustedes van a adorar y yo voy a adorar a nuestro Dios, a mi Dios, decía Elías. Y hoy va a quedar el pueblo como testigo de quién es el verdadero Dios. Dice la palabra del Señor que aquellos sacerdotes de aquellos dioses, de los dioses de la fertilidad, del Dios de la tormenta, el Dios que posiblemente, decían ellos, hace caer agua del cielo, comenzaron a hacer ahí, poner el holocausto, tomaron el buey, lo pusieron sobre la leña y comenzaron a orar, dice la palabra del Señor, desde temprano. Dice la Biblia, y me gusta mucho esa parte de Elías, tenía un gran sentido del humor. Dice la palabra del Señor que aquellos hombres comenzaron ahí a orar, que incluso tomaron con cuchillos, se cortaban, haciendo ritos con sangre, pidiéndole a aquellos dioses que descendiera fuego del cielo. Y ahí estaban, dice que como a mediodía, Elías se puso a decirles: oigan, háganlo más fuerte, griten más duro. ¿Seguro su Dios está dormido? ¿Se imaginan ustedes Elías ahí molestándolos? Seguro su Dios está dormido. Seguro anda por ahí haciendo un mandado. Seguro anda ahí en Walmart comprando algo. Despiértelo, grite más fuerte, háblele más fuerte. Por supuesto que no cayó nada. Así que dijo Elías: acérquense. Llamó al pueblo, tomó el buey, puso 12 piedras representando las 12 tribus de Israel, puso leña, hizo alrededor de aquel holocausto una zanja, puso ahí trigo y le pidió a la gente que alistaran 4 baldes de agua y le echaron una vez encima del holocausto, otra segunda vez agua, otra tercera vez agua. Y estaba totalmente empozado hasta el lugar que él había hecho la zanja, estaba llena de agua, todo estaba mojado. Elías quería que el pueblo entendiera verdaderamente qué es lo que iba a pasar ahí. Y oró, dice la palabra del Señor. Él le dijo: Señor Jehová, hoy quiero que tu nombre quede demostrado acá, que tú eres el verdadero Dios. Y dice la palabra del Señor que en el momento que Elías está orando, del cielo, cayó fuego. Y el holocausto, las piedras, la arena, el agua, todo lo que estaba ahí fue consumido por ese fuego poderoso de nuestro Dios. Y la gente comenzó a gritar: ese es el verdadero Dios. Pero aquí ocurre algo. Dice la palabra que entonces Elías tomó a aquellos sacerdotes de los dioses paganos falsos y dice que les cortó la cabeza a todos los que estaban ahí, aquellos falsos adoradores, a todos. Elías posiblemente, tal vez podríamos decir, estaba quizás en el momento más importante de su ministerio. Quizás Elías, su expectativa era que ahora sí el pueblo de Dios definitivamente iba a entregar su vida, su corazón al Dios de Israel, al verdadero Dios. Esa era la expectativa de aquel hombre. Ahora sí quedó demostrado, no hay duda de que solamente hay un Dios. Y dice la palabra del Señor que Acab quedó sorprendido. Y dice la palabra que Acab se fue corriendo para donde su esposa Jezabel. Y le contó y le dio la noticia. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 19 de Primera de Reyes, que aquella mujer, al darse cuenta de lo que había hecho Elías, se llenó de cólera, se enojó
Y le envió un mensaje al hombre, ¿verdad? Elías, y le dijo en el capítulo 19, versículo 1, le comienza a decir: Elías, te juro por los dioses que hoy, mañana, a esta hora, tú estarás como aquellos sacerdotes. Y dice la palabra del Señor que Elías, al ver a aquella mujer enfadada, enojada, salió huyendo, dice la palabra del Señor. Versículo 13 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Cuando vio a aquella mujer enfadada, le pasa lo que le pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando vemos a nuestra esposa enfadada, huimos, huimos. Elías dijo: aquí es corriendo porque esta mujer me está amenazando. Noten ustedes que Elías estaba experimentando el momento más, tal vez el más alto, su top, ¿no? Espiritual. Quizás hoy le estoy hablando a una persona que diga: bueno, pero yo en mis finanzas estoy en lo mejor, en mis relaciones afectivas estoy en lo mejor, en mi trabajo estoy súper bien. Pero de pronto viene la amenaza, pero de pronto aparece algo que nos genera incertidumbre, pero de pronto aparece una noticia, pero de pronto una doctora, un doctor le dice: mire, hay una pelotita que no me parece normal, y eso rompe con todo lo planificado. Tengo que mandarla a hacer un chequeo especial porque hay una mancha que no me agrada. Señor, hay ahí una pelotita, una malformación que me parece peligrosa. La noticia médica de una enfermedad, la triste noticia del fallecimiento de una persona. Hay situaciones que ocurren en la vida que nos sacan, que rompe todos los protocolos. Y en esa condición, Elías, a pesar de que estaba en lo mejor de su vida espiritual, a pesar de que en ese momento había visto la mano poderosa de Dios, tuvo miedo. O ser hombre igual que nosotros, tuvo miedo. Porque las malas noticias nos generan miedo, quizás. Nos generan incertidumbre, nos generan conmoción. Y en esa condición estaba Elías. Y dice la palabra del Señor que Elías huyó un día caminando por el desierto, dice la palabra del Señor. Y el texto en el capítulo 19, versículo 4 dice que caminando por allí en el desierto, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida. Estoy cansado de vivir. Ya no soporto más esta situación, Señor. Ya no soporto más tanta tensión, tantos problemas. Y yo no sé si usted en algún momento en la vida ha dicho: Señor, ya no quiero seguir. Bástame ya, Señor. Yo no sé si le estoy hablando a una persona que en su cabeza tiene ideación suicida y que constantemente vienen ideas a su cabeza que dice: apague su vida. Ya no siga perseverando, ya no siga caminando, nada tiene valor. Yo no sé si le estoy hablando a una persona que se siente mal, se siente sola, que ha caminado por el desierto y que dice: Señor, ya no tengo fuerzas para seguir caminando. De la palabra del Señor, que el Señor, el que lo conoce todo, Él conoce su necesidad, Él conoce su aflicción, Él conoce su angustia, Él lo conoce más que usted mismo. Porque Él te creó en ese momento de oscuridad. Yo creo firmemente que no fue en el Monte Carmelo donde el carácter de Elías fue formado. Yo creo que fue en este contexto, donde aquel hombre de Dios deseaba morir. Donde aquel hombre de Dios ya no quería seguir perseverando en la vida. Señor, apaga mi vida.
Señor, ya no quiero seguir sufriendo esa situación. Dice la palabra que allí, en esa necesidad, Elías se quedó dormido. Pero como Dios conocía las necesidades de Elías en ese momento, Dios sabía que Elías necesitaba descansar, pero Dios sabía que también Elías necesitaba alimentarse. Así que Dios lo dejó descansar. Dios no intervino en ese momento. Dios dejó que Elías se quedara ahí dormido. Pero dice la palabra del Señor que Dios envió ángeles para sostener a Elías. Y allí Elías estaba dormido. Y dice que un ángel llegó y le tocó el hombro, lo despertó. Y le dijo: Elías, levántate, come. Y Elías, dice la palabra del Señor, que comió y nuevamente se volvió a quedar dormido. Elías estaba cansado. Elías estaba fatigado. Es que, hermanos, la vida no es fácil. Nos sentimos cansados muchas veces de la crianza de los hijos. Nos sentimos fatigados. Nos sentimos frustrados. Sentimos que hay un agotamiento mental. Sentimos que las fuerzas ya no nos dan más. Sentimos que las adversidades nos aplastan y no queremos ni sentimos el deseo de levantarnos. Pero es allí donde la intervención divina aparece. Elías lo vuelve a levantar. Aliméntate, porque todavía te queda mucho por caminar. El camino es largo. Y yo quiero decirle, mi querido amigo, mi querida amiga, el camino aún es largo. No te des por vencido. Sigue perseverando en la fe. Aunque no lo sientas, aunque no tengas el deseo de seguir perseverando, levántate y solamente confía en Dios. Pon tu confianza en el Señor. Confía en Él y Él hará. Dice la palabra que en Él somos más que vencedores. Aún poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice su palabra. No estamos solos. Usted no está solo en esta lucha. Tenga la convicción de que Dios le acompaña. Tenga la seguridad de que Dios está con usted. Tenga la confianza. Un hombre experto en hacer, no sé si ustedes se dieron cuenta que hace unos 7, 8 años atrás, allá en Nueva York, en el centro allá de Nueva York, en una actividad especial pusieron un cable en los edificios de Nueva York y una pareja iba a pasar de un lado hacia el otro, allá en el Times Square. Y entonces el esposo estaba de un lado y la esposa estaba del otro lado. Y ellos lo que tenían que hacer era pasar uno para un lado y el otro para el otro. Por supuesto, ¿no? Que siempre le pone mucha emoción y siempre ustedes van ahí y uno con el corazón en la mano, ¿verdad? Porque dice, ya se va a caer, ya se va a caer. Y no hay algo que los ataje abajo y uno todavía mucho más tenso. Bueno, había un hombre que tenía un reto. Y este hombre dijo, bueno, yo quiero pasar las cataratas del Niágara de un lado para otro. Así que hicieron publicidad para que aquel hombre, ¿verdad? La gente fuera a ver a aquel hombre atravesando en un cable, encima de un cable, caminando las cataratas del Niágara. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mucha gente lo fue a ver. La televisión fue a filmar el evento. Así que el hombre, ¿verdad? Se pone de un lado y comienza a decirle a la gente, ¿están listos? Sí, estamos listos. Y comienza a interactuar con la gente. Toma lo que lleva a él para equilibrar un poco, ¿no? Y comienza a caminar ya. Y comienza a caminar y comienza a caminar. Y él se comienza a mover un poco. Y la gente comienza a gritar. Él levanta un pie y la gente comienza a gritar. Y sigue caminando. Y sigue caminando. Y llega al otro lado.
Y la gente comienza a aplaudirle y a gritar con mucho entusiasmo. Y el hombre solamente levantaba la mano. Ahora dice, voy a hacer algo diferente. Voy a pasar con una carretilla. Y entonces el hombre agarró una carretilla y comenzó con una carretilla a pasarlo de un lado para otro. Y llegó y todo el mundo otra vez comenzó a ovacionarlo, a gritarle, muy bien, excelente, qué campeón. Así que el hombre hizo una pregunta. A ver, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién cree que yo puedo pasar con esta carretilla de un lado a otro, con una persona adentro? ¿Creen ustedes que lo puede hacer? Y todo el mundo gritó, sí, sí lo puedo hacer, sí lo puedo, claro que sí. Y entonces preguntó, a ver, necesito un voluntario. ¿Quién quiere subirse aquí? Silencio absoluto. Nadie quiso montarse en la carretilla, ¿saben? ¿Cuántas veces es así nuestra experiencia con Dios? Señor, sí creemos, pero Señor, creo a mi manera. ¿Cuántas veces nuestra experiencia espiritual es así con Dios? Que no confiamos plenamente en nuestro Dios. Allí estaba Elías en esa situación. Así que Dios le dijo, levántate a través de los ángeles, levántate y camina, que te falta mucho por delante. Y dice la palabra en el Señor, ustedes lo pueden leer, la primera de Reyes, el capítulo 19. El versículo 8 en adelante dice que comenzó ahora sí, después de comer, a caminar por el desierto 40 días y 40 noches. Dios le dijo que fuera al monte Horeb, al monte Sinaí, aquel monte donde él mismo se le había aparecido a Moisés y le había explicado a Moisés cuál era su voluntad con su pueblo. Aquel hombre durante 40 días, más de 300 kilómetros, comenzó a caminar y a caminar y a caminar. Y en ese proceso yo me imagino que Dios le comenzábamos a mostrar cuál era su voluntad. No era el propósito de Dios que este hombre estuviera ahí, pero a pesar de eso, Dios le quería enseñar. 40 días caminando, 40 días pasando necesidad. Quizás el temor, aquel temor del ser atrapado por Jezabel, quizás ya había desaparecido. Hoy Dios ya estaba trabajando en la vida de aquel hombre. Así como el pueblo de Israel que durante 40 años en aquel mismo desierto, su carácter fue moldeado. Ahora el gran Elías, el profeta Elías, su carácter estaba moldeado allá en el desierto, camino al monte Horeb. Y dice la palabra que cuando llegó allá Elías, encontró una cueva. Algunos autores bíblicos, o algunos comentaristas bíblicos, aseguran o dicen que posiblemente la cueva, cuando llegó Elías, dice que se entró en una cueva, que posiblemente esa era la misma cueva donde estaba Moisés. Y dice la palabra del Señor que allí, estando ahí Elías dentro de la cueva, dice la palabra que Dios se le revela y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí en esta cueva? Elías, entiende, ese no es el propósito, ese no es tu llamado. ¿Qué haces aquí, Elías? El que haces aquí significa de que Dios también estaba allí adentro de esa cueva con Elías. Elías no estaba solo. ¿Tiene usted la convicción de que usted no está sola? A pesar de que usted esté en una cueva, que la incertidumbre, que el miedo, que el temor, que la indiferencia, que el maltrato te ha metido ahí. No estás solo, no estás sola. Y Dios te pregunta allí adentro, Elías, ¿qué haces aquí? No te quiero aquí, Elías. Tuve celos, Señor. Señor, solo estoy yo y me andan persiguiendo para matarme. Estoy solo, Señor. Me siento solo, me siento abandonado.
Me siento incomprendido, Señor. Hoy tal vez le estoy hablando a alguien que se siente solo, que siente que el mundo le ha dado la espalda. Hoy tal vez le estoy hablando a un adolescente que se siente solo, incomprendido por sus padres, por sus amigos, por sus compañeros. Hoy tal vez le estoy hablando a una mujer que dice, es que yo me siento sola, vacía en mi hogar. A un hombre que se siente solo, que siente que no puede confiar en nadie. Allí en esa soledad, Dios se apareció y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Elías, no estás solo, Elías. Hay más de 7,000 varones que no doblaron sus rodillas. No estás solo en esa experiencia, Elías. Yo estoy contigo. Y dice la palabra del Señor que allí, nomás dice que Elías quería experimentar la presencia de Dios, y en ese momento se vino un viento fuerte. Pero dice que la presencia de Dios no estaba ahí. Y en ese momento nuevamente dice la palabra que se vino un terremoto, pero la presencia de Dios no estaba allí. Dice la palabra que de pronto se vino un apacible momento de quietud. Y el Señor le volvió a preguntar en aquel apacible momento, Elías, ¿qué haces aquí? Dios nos hace preguntas muchas veces que son existenciales. ¿Dónde están? Le preguntó Dios a Adán y a Eva. ¿Dónde están? Dios tiene la respuesta. Pero Dios quiere que nosotros nos sinceremos, que miremos hacia adentro, que reconozcamos de verdad nuestra necesidad, de nuestras falencias. Ayer hablamos acerca del tema de la salud mental. Ayer hablamos acerca de nuestra dependencia de Dios. Ayer en la noche estuvimos hablando acerca de que no podemos ser irresponsables en la forma como nos comportamos. Ayer hablamos de lo importante que es tener una vida espiritual activa. Y hoy Dios nos quiere hacer entender que a pesar de las adversidades de la vida, no estamos solos. Allá en lo más oscuro, allá en lo más profundo, Dios está con nosotros. Tenemos un Dios que pelea a nuestro favor. Tenemos un Dios que nos asegura la victoria. ¿Lo creen? En un pueblo, y con esto termino, un pueblo que estaba pasando una gran necesidad, un pueblo como el pueblo de Israel que dependía de la agricultura, un pueblo, una zona rural, un pueblo, necesitaba y vivía de que la lluvia hiciera el trabajo para que la tierra fuera fértil. Y pasaron meses donde la lluvia no caía. Ya la gente estaba muy preocupada porque no tenían para subsistir. Era poco alimento para ellos, pero ya no tenían la forma de cómo alcanzar sus recursos. Así que entonces un líder comunal dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convocar a todo el pueblo para que venga aquí. Vamos a orar a Dios. Y vamos a pedirle a Dios que haga caer agua sobre este lugar. Mañana, dice, a las 3 de la tarde, todo el pueblo debe estar aquí porque vamos a clamarle a Dios. Vamos a pedirle a Dios para que caiga agua del cielo. Y la gente comenzó a llegar al otro día, cuando de pronto se encontraron que venía un adolescente caminando. Un adolescente caminando, pero venía con algo en su mano. La gente lo comenzó a mirar. Algunos se comenzaron a reír, algunos lo comenzaron a señalar. Era el adolescente que venía con un paraguas, caminando. Y cuando le cuestionaron y le preguntaron, oye, ¿por qué viene un paraguas?
porque yo vine a orar para que el agua cayera del cielo. Y espero que caiga lluvia del cielo. Es con esa convicción con la que tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Pídale a Dios con el paraguas en la mano. Pongámonos de pie para orar en esta hora. Querido Padre y Dios, estamos tan agradecidos, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Dios, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, lo que estamos experimentando. Tú conoces, Señor, con lo que estamos luchando. Y quizás, si hoy no tenemos circunstancias, Señor, que nos aprietan, Señor, quizás tal vez algún familiar, quizás algún conocido, quizás alguna persona cercana que estimamos, que amamos, que está atravesando por una situación difícil, Dios, queremos pedir de tu misericordia, Señor. Dios, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra falta de fe, tú conoces, Señor, que claudicamos muchas veces, Señor, en nuestra vida cristiana. Pero anímanos, Señor. Levántanos como lo hizo con Elías, Señor. Alimentanos espiritualmente, oh Dios, y permite que podamos seguir perseverando en la fe, caminando, Señor, con la convicción de que podemos tener un encuentro personal contigo, Señor. Dios, tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces, Señor, cada detalle de nuestra vida, Señor. Padre, oro por todas las personas que hoy están aquí, Señor, para que tú pongas en ellos el querer como el hacer de tu santa voluntad, Padre. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, Señor, que puedan experimentar tu gracia y tu misericordia. Y a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, Señor, que tu palabra, que tiene poder, Señor, pueda llegar allí hasta donde están, Señor. Gracias, Padre, porque hoy sentimos la seguridad de que tú nos has escuchado, Señor. Porque hoy tenemos la seguridad de que tú también nos has hablado, Dios. Padre, todos estos favores los pedimos no porque haya mérito en alguno de nosotros, sino por los méritos maravillosos